Cuando Sagitario se vuelve frío, el fuego que usualmente lo caracteriza parece apagarse. Esa llama interior que ilumina a todos con entusiasmo, humor y pasión por la vida se torna tenue, distante, envuelta en un silencio que desconcierta. El arquero, regido por Júpiter, el planeta de la expansión, la libertad y el conocimiento, no está hecho para las sombras emocionales prolongadas, pero cuando llega ese momento de frialdad, no es casual ni superficial. Es un síntoma profundo, una reacción espiritual ante aquello que amenaza su esencia. Sagitario no se enfría por despecho inmediato ni por capricho. Su frialdad es la última barrera que levanta tras haber dado todo lo que su corazón generoso pudo ofrecer. Es la armadura de un alma que ha sido herida en su idealismo, traicionada en su verdad, decepcionada en su confianza. Porque el arquero no ama a medias, no se entrega con cautela, no comparte su mundo con tibieza. Cuando Sagitario abre sus puertas, lo hace de par en par, con entusiasmo y sinceridad brutal. Pero cuando detecta deslealtad, deshonestidad, manipulación o límites que lo asfixian, empieza a desconectarse sin aviso, sin escándalo, sin rencores que exploten, solo con distancia. Este signo de fuego, símbolo del espíritu aventurero y la sabiduría del caminante, se vuelve frío cuando siente que ha sido reducido, encasillado, manipulado o usado. La frialdad de Sagitario no es venganza, es autoprotección. No es indiferencia real, sino un intento de volver al centro, de reconectar con su libertad interna, con su verdad, con su horizonte perdido. Y esa frialdad puede sentirse como hielo en el alma de quienes estaban acostumbrados a su calor constante, porque cuando Sagitario se va emocionalmente, es como si desapareciera el sol en pleno verano. Pero esta frialdad también es una transición. No es el final definitivo, es la pausa que antecede a una nueva dirección. Es Sagitario replanteando el sentido de la relación, de la experiencia, de la conexión que lo llevó a ese punto. Porque el arquero siempre busca propósito, incluso en el dolor. Y cuando se enfría, no lo hace sin reflexionar, sin mirar hacia adentro, sin analizar las rutas recorridas. En ese silencio emocional está redescubriéndose, tratando de recordar quién era antes de comprometer su fuego por completo. Cuando Sagitario se vuelve frío, no pierde su nobleza, ni su capacidad de amar, ni su deseo de verdad. Simplemente elige no invertir más energía donde no hay reciprocidad, donde sus ideales han sido pisoteados, donde sus alas se han roto. Porque por más que ame, jamás sacrificará su esencia. Y si para proteger su alma debe volverse distante, lo hará. No para castigar, sino para sobrevivir. No para hacer daño, sino para sanar. Aún así, incluso en su frialdad, Sagitario deja pistas de su fuego original. Puede mostrarse educado, correcto, incluso amigable, pero el brillo en sus ojos ya no es el mismo. Ya no hay esa chispa juguetona, esa risa espontánea, esa necesidad de compartir cada pensamiento como si fuera una nueva filosofía naciente. El fuego sigue allí, pero guardado, latente, reservado para quienes realmente sepan valorarlo. Y si algún día decide volver a encender esa llama para alguien que lo hirió, no lo hará por debilidad, sino porque ha entendido que crecer también es perdonar, que evolucionar no significa olvidar, pero sí soltar. Pero si decide no volver, si el frío permanece, es porque ha aprendido la lección. Y cuando Sagitario aprende, no retrocede. Avanza hacia nuevos horizontes, más sabio, más fuerte, más libre. Así es como Sagitario se vuelve frío, no con rabia, sino con sabiduría, no con orgullo, sino con dignidad. Porque incluso en su retirada, sigue siendo un guerrero del espíritu. Su frialdad no es vacío, es un terreno fértil para su próximo renacimiento. Un nuevo viaje comenzará. Y con él, la promesa de que su fuego volverá a arder, más puro, más auténtico, más suyo que nunca. Cuando Sagitario se vuelve frío, no solo cambia su actitud externa, sino que también vive una revolución interior. Esa frialdad no es únicamente un mecanismo de defensa emocional, es una transformación alquímica del alma. En el silencio que sigue al fuego, en la calma tras la tempestad de su pasión, Sagitario entra en una especie de retiro filosófico, como un sabio que sube a la montaña para reencontrarse con su verdad. Ya no está disponible para el ruido, para el drama, para lo superficial. Se aleja porque necesita restablecer su eje interno, volver a escuchar la voz del espíritu, esa que tantas veces silencia cuando entrega su fuego con demasiada generosidad. En el zodiaco, Sagitario representa la síntesis entre el instinto animal y la conciencia divina.
Es el centauro que apunta su flecha al cielo, buscando siempre algo más allá de lo inmediato, del ego, del caos emocional. Cuando se vuelve frío, es porque su parte divina ha tomado el control, porque su alma se ha cansado de caminar en círculos sin destino. Ya no quiere correr detrás de promesas rotas ni desgastarse en vínculos que no le elevan. Su frialdad, lejos de ser carencia de sentimientos, es una decisión espiritual, la de priorizar la sabiduría por encima del apego, la verdad por encima de la comodidad, la expansión por encima del encierro. En ese momento, Sagitario puede parecer inaccesible, hasta indiferente, pero en realidad está profundamente comprometido con una búsqueda sagrada, la de su propia autenticidad. Está sanando heridas que nadie vio, reorganizando sus valores, reescribiendo su historia interna. Esta frialdad le permite ver con claridad lo que antes lo cegaba el entusiasmo. Puede observar sus vínculos con objetividad, notar patrones que antes pasaban desapercibidos, y comprender por fin que no todo amor es compatible con su libertad. Sagitario, al enfriarse, recupera una de sus armas más poderosas, la visión a largo plazo. Ya no está atrapado en el vaivén emocional. Se eleva por encima de las circunstancias, como un arquero desde una torre, viendo el campo completo. Esta perspectiva le permite tomar decisiones sabias, dejar atrás lo que ya no resuena, y enfocar su energía en nuevos propósitos. Porque su alma está hecha para crecer, y cuando algo o alguien intenta frenar ese crecimiento, la frialdad es su forma de romper las cadenas. En este estado, Sagitario también se vuelve más selectivo. Ya no busca multitud, ni validación externa, ni aventuras vacías. Busca conexiones con alma, conversaciones que despierten su mente, experiencias que le devuelvan la emoción de vivir con sentido. Su fuego está intacto, pero ahora lo guarda para lo sagrado. Ya no se prende con cualquier chispa, espera el fuego verdadero, el que ilumina sin consumir, el que enciende sin quemar. Desde lo astrológico, este comportamiento está profundamente conectado con su regente, Júpiter, que representa el crecimiento, la sabiduría, la expansión del alma. Cuando Sagitario se enfría, está obedeciendo el llamado de Júpiter, evolucionar, trascender, comprender. Se vuelve un místico del desapego, un guerrero del alma que ha comprendido que no todo lo que desea lo necesita, y no todo lo que pierde era parte de su destino. Esta comprensión lo libera, lo fortalece, lo prepara para su próximo viaje, más sabio y más enfocado. Incluso sus silencios, en este estado, son poderosos. Son declaraciones sin palabras de una voluntad que ha elegido retirarse antes que quebrarse. Sagitario no implora, no mendiga, no suplica. Se va cuando ya ha entendido que quedarse sería traicionarse a sí mismo. Y esa es una de sus mayores fortalezas, su capacidad de soltar lo que ama en nombre de su verdad interior. Porque el arquero no vive para pertenecer, sino para descubrir. Y cuando se vuelve frío, es porque está en medio de una travesía interna que lo llevará más lejos de lo que nadie imagina. Sagitario frío no es un enemigo, es un maestro. Un alma que ha decidido elegir el camino difícil del crecimiento en lugar del confort emocional. Es una llama en pausa, preparándose para arder con más fuerza. Su frialdad no es ausencia de amor, sino presencia de conciencia. Está reordenando su mundo, y cuando regrese, lo hará con una visión más amplia, con un corazón más fuerte, con una energía más pura. Y si no regresa, es porque el universo ya le ha mostrado nuevos horizontes, nuevos territorios del alma por conquistar. Porque a Sagitario no lo detiene el dolor, lo inspira. No lo destruye la pérdida, lo despierta. Y no lo enfría el desencanto, lo transforma. Así, en su frialdad, se convierte en una versión más elevada de sí mismo, más sabio, más libre, más Sagitario que nunca. Cuando Sagitario se vuelve frío, también entra en una fase de madurez espiritual que transforma completamente su manera de vincularse con el mundo. El fuego de Sagitario no es solo pasión o energía, es una fuerza vital que lo conecta con la esencia misma de la existencia, con el sentido profundo de todo lo que hace. Y cuando esa fuerza se retrae, no desaparece, sino que se concentra hacia adentro, como un sol que decide iluminar su propio centro antes de seguir alumbrando hacia afuera. En este proceso interno, Sagitario deja de buscar validación externa. Deja de mirar hacia los demás en busca de aprobación, de comprensión, de compañía. Aprende a habitar su propia soledad con dignidad, con propósito, con altura. Esta frialdad que otros pueden interpretar como distancia emocional es, en realidad, un ejercicio de libertad interior.
Es el momento en que Sagitario se libera de toda expectativa que no haya nacido de su alma. Ya no se compromete con lo que no resuena, ya no sonríe por obligación, ya no acompaña por costumbre. Se vuelve radicalmente honesto, no desde el enojo, sino desde la lucidez. Esta etapa también revela la capacidad de Sagitario de cerrar ciclos con una valentía que pocos signos poseen. Puede dolerle, puede estremecerle por dentro, pero si entiende que algo ya no le permite crecer, no se detiene. No necesita que el camino esté despejado, solo necesita sentir que su alma está alineada con lo que sigue. La frialdad es parte de esa preparación. Como un arquero que tensa la cuerda antes de disparar, Sagitario se recoge para afinar su puntería, para decidir con total claridad a dónde quiere ir. Porque no le basta con sobrevivir, necesita evolucionar. Este proceso puede coincidir con fuertes tránsitos astrológicos, como el retorno de Júpiter por su signo, o aspectos tensos de Saturno que lo enfrentan a sus propias estructuras. En esos momentos, Sagitario se ve obligado a madurar, a tomar decisiones que antes evitaba, a mirar su verdad sin filtros. Ya no se conforma con aventuras momentáneas, ni con conexiones que no tienen profundidad. Busca sentido incluso en el dolor, propósito incluso en la pérdida. Su alma comienza a elegir con más sabiduría, y su fuego se convierte en una luz que guía en lugar de una llama que consume. La frialdad también le permite desarrollar un nuevo tipo de fortaleza, la emocional. Sagitario, por naturaleza, suele ser impulsivo en sus afectos, apasionado en sus relaciones, idealista en sus entregas. Pero cuando atraviesa el umbral de la frialdad consciente, aprende a contenerse sin reprimirse, a amar sin perderse, a dar sin desbordarse. Se convierte en un fuego controlado, en una presencia firme, en una energía que no se apaga pero tampoco se desboca. Esta transformación no lo aleja de los demás, sino que lo acerca de manera más auténtica a quienes están verdaderamente en su misma frecuencia. Además, durante esta etapa, Sagitario desarrolla una mirada filosófica más refinada. Ya no se pierde en debates inútiles ni en la necesidad de tener siempre la razón. Su mente, regida por la expansión jupiteriana, empieza a enfocarse en sabidurías más profundas, en visiones más trascendentes, en caminos que lo conectan con una dimensión espiritual superior. Puede volverse más contemplativo, más introspectivo, incluso más selectivo con la información que consume y comparte. Su palabra se vuelve más poderosa, más certera, más transformadora. En esta etapa de frialdad también se activa su instinto nómada en un nivel más simbólico. Ya no necesita viajar físicamente para sentirse libre. Comienza a explorar otros planos, el autoconocimiento, la introspección, la meditación, el arte, la filosofía. Se convierte en un viajero del alma, cruzando paisajes interiores con la misma pasión con la que antes cruzaba fronteras geográficas. La distancia emocional que adopta le permite descubrir territorios que antes ignoraba, sus límites, sus heridas, su poder. El Sagitario que se vuelve frío no es menos Sagitario. Es Sagitario en su fase más alquímica. Es el fuego que ha aprendido a no quemarse a sí mismo. Es el explorador que ha encontrado el mapa interno que guía su destino. Es el maestro que ha comprendido que no todos merecen su llama, que no todos están preparados para caminar a su lado. Y esa comprensión no lo amarga, lo libera. En esta etapa, Sagitario se vuelve más auténtico, más noble, más conectado con su propósito superior. No se detiene a justificar su frialdad, porque sabe que quienes vibran con su verdad la entenderán. No le teme al juicio ajeno, porque su brújula es interna. Y si el mundo no lo comprende, no importa, su viaje continúa, más firme, más sabio, más encendido que nunca en su esencia. Sagitario frío es una fuerza serena que no necesita gritar para ser poderosa. Es la expresión madura de un fuego que ha sobrevivido a tormentas, decepciones y renuncias sin perder su luz. Es el arquero que ha soltado el pasado, ha comprendido el presente y se prepara para disparar su flecha hacia un futuro lleno de sentido, verdad y expansión. En ese momento, Sagitario no se apaga. Se purifica. Y cuando su llama vuelva a arder, lo hará con una intensidad capaz de iluminar no solo su camino, sino el de todos los que aún creen en la libertad del alma y en la sabiduría del corazón. Cuando Sagitario se vuelve frío, se activa una de sus dimensiones menos comprendidas, la dimensión del desapego sagrado. Este signo, muchas veces identificado con el entusiasmo, la aventura y la pasión desbordante, guarda en lo profundo de su ser una capacidad de desapego que no nace del desinterés, sino de una comprensión más alta de la existencia.
Sagitario ha venido a esta vida con la misión de expandirse constantemente, y esa expansión no solo ocurre en el plano físico o intelectual, sino también en el plano emocional. Cuando se enfría, lo que está ocurriendo es una transmutación interna, un proceso en el que su alma reconoce que algo ya ha cumplido su ciclo, que ya no puede crecer en ese terreno, que su fuego necesita otro horizonte donde desplegar su fuerza vital. En este punto, el arquero comienza a dominar el arte de soltar. Soltar personas, soltar lugares, soltar ideales que ya no reflejan su verdad. Ya no se aferra a lo conocido, por más cómodo o familiar que sea. Esta capacidad para cortar lazos con serenidad y sin odio no es frialdad emocional, sino maestría espiritual. Sagitario comprende que el apego excesivo puede volverse una cárcel, y que incluso las relaciones más intensas deben permitir el vuelo mutuo. Cuando se enfría, no lo hace para destruir, sino para liberar. Libera al otro y se libera a sí mismo. Y esa libertad, cuando se ejerce con conciencia, tiene una belleza profunda y silenciosa. A nivel energético, este momento marca también una reorientación de su fuego interior. Sagitario, al estar asociado con el fuego mutable, es un transformador de realidades. No permanece fijo en un solo estado, sino que fluye con los ciclos del alma. Cuando entra en esa etapa de frialdad, su fuego deja de ser expresivo, social o emocional y se convierte en una llama alquímica que arde en su interior, consumiendo impurezas, antiguos deseos, ilusiones caducas. Este fuego lo lleva a reencontrarse con su autenticidad más pura, con su visión más elevada, con el llamado silencioso de su propósito. La frialdad es, en este sentido, un retiro al templo interno, un regreso al centro desde donde todo sentido vuelve a nacer. En este proceso también se despierta su conexión con los grandes símbolos, con los lenguajes sagrados del alma. Puede que Sagitario, durante esta etapa, se refugie en estudios filosóficos, en sistemas simbólicos como la astrología, el tarot, las antiguas sabidurías. Su alma, que siempre ha estado sedienta de conocimiento, busca respuestas no en el otro, sino en los arquetipos, en las leyes universales, en los principios eternos. Es un retorno a la fuente, donde comprende que todo lo que experimenta no es personal, sino parte de una danza más grande entre el espíritu y la materia. En esa comprensión, Sagitario alcanza una visión del mundo más amplia, menos condicionada por lo emocional y más guiada por la claridad de la verdad interior. Este tipo de frialdad también se manifiesta en su forma de comunicar. Sagitario, signo naturalmente sincero y directo, comienza a elegir el silencio como herramienta de sabiduría. Ya no habla para convencer ni para imponerse, sino para revelar, cuando sea necesario, lo esencial. Su palabra se vuelve más escasa pero más poderosa. No malgasta energía en discusiones sin propósito. No intenta explicar su distancia. Su sola presencia comienza a tener un peso distinto, una serenidad que emana autoridad sin necesidad de imponer. Es el silencio del sabio, el retiro del maestro, la pausa del guerrero antes de lanzar su próxima flecha. Desde una perspectiva kármica, esta etapa también puede ser vista como un salto evolutivo. Sagitario, al pasar por la frialdad, integra las lecciones de su signo opuesto complementario, Géminis. Aprende a observar sin intervenir, a comprender sin absorber, a discernir sin perder compasión. Esta integración de polaridades le permite madurar emocionalmente, avanzar sin resentimientos, mirar el pasado sin cadenas. La frialdad es entonces el puente entre dos fases de su alma, la del buscador impulsivo y la del sabio consciente. En este umbral, Sagitario deja de correr por fuera y empieza a volar por dentro. Esta transformación no le resta humanidad, sino que la refina. Le permite amar con mayor profundidad, pero también con mayor claridad. Ya no confunde intensidad con compatibilidad, ni pasión con destino. Puede sentir amor, deseo, afecto, pero no permite que esas fuerzas lo desvíen de su verdad. Ha comprendido que el mayor acto de amor propio es no traicionar su esencia. Y si debe seguir solo, lo hará con la frente en alto y el corazón encendido por su visión. Cuando Sagitario se vuelve frío, también está cultivando un nuevo tipo de esperanza. Una esperanza sin ilusiones, sin necesidad de resultados, sin dependencia emocional. Es una esperanza madura, basada en la certeza de que el universo siempre abre nuevas puertas cuando se cierran las que ya no sirven. Es la fe profunda del arquero que ha aprendido a confiar en su puntería incluso en la oscuridad, que sabe que mientras su visión esté alineada con su alma, el destino nunca fallará. En esa frialdad se encuentra la semilla de su renacer.
No es el final de su fuego, sino su purificación. Es la noche antes del nuevo amanecer. Es la retirada necesaria para regresar con más luz, más enfoque, más sabiduría. Sagitario no se congela, se prepara. No se endurece, se fortalece. No abandona su esencia, la protege. Y cuando el tiempo sea correcto, cuando el alma haya terminado de recolocarse, cuando la flecha esté lista en el arco, volverá a avanzar con la gracia de quien ha conocido su sombra y ha salido de ella con la mirada más limpia y el corazón más libre. Porque ningún fuego verdadero se apaga para siempre, simplemente aprende a arder mejor. Sagitario, incluso en su frialdad, sigue siendo llama viva, promesa de expansión, y testimonio del alma que jamás se rinde. Cuando Sagitario se vuelve frío, se activa una memoria ancestral que lo conecta con su linaje espiritual más antiguo. Es en ese estado de aparente distanciamiento donde se manifiesta su sabiduría heredada de los grandes viajeros del alma, de los maestros del fuego sagrado que no necesitaban pertenecer a ninguna tierra para sentirse parte de algo inmenso. Su frialdad no lo aleja de su naturaleza expansiva, sino que la conduce por caminos más elevados, caminos que solo se abren cuando el alma ha aprendido a caminar sola, a confiar en su intuición, a escuchar el llamado de la vida más allá del ruido emocional. En este punto de su evolución, Sagitario se transforma en guardián de su energía. Ya no entrega su luz a quien no sabe verla. Ya no se desvive por demostrar amor ni por justificar sus decisiones. La frialdad es su escudo, su símbolo de soberanía emocional. Es la confirmación de que ha comprendido que su fuego no está hecho para encender cualquier llama, sino para iluminar senderos de verdad, conciencia y propósito. En su silencio, en su mirada distante, en su presencia contenida, se percibe la vibración de alguien que ha cruzado umbrales internos profundos y que ya no está dispuesto a retroceder por comodidad o nostalgia. Desde lo astrológico, el momento en que Sagitario se enfría puede coincidir con aspectos tensos que involucran a Neptuno o Plutón, energías que invitan a trascender la ilusión y a transformar estructuras internas. Puede sentirse desgastado por vínculos que lo han drenado, por experiencias que lo han desconectado de su fuego sagrado, por promesas que no llegaron a florecer. Y es entonces cuando decide cerrar puertas. No con rabia ni con dramatismo, sino con la calma de quien ha visto la verdad detrás del velo. Esta frialdad tiene el aroma de la claridad, el eco del alma que elige avanzar con lo esencial y dejar atrás lo que ya no tiene lugar en su camino. En esta etapa también emerge una sensibilidad más refinada, que muchas veces se malinterpreta como frialdad o franqueza hiriente. Pero la realidad es que Sagitario, al volverse frío, filtra su energía con una precisión quirúrgica. No permite el caos innecesario, no se involucra en dinámicas que desordenan su paz interior. Esta sensibilidad transformada le permite detectar lo falso, lo forzado, lo superficial. Se aleja no por desprecio, sino porque su alma ya no vibra en esa frecuencia. Necesita silencio, espacios limpios, entornos donde su fuego pueda arder sin extinguirse. Y si eso implica dejar atrás vínculos que en otro tiempo le significaron todo, lo hace sin mirar atrás. Sagitario también comienza a habitar el tiempo de otro modo. Ya no corre, ya no espera, ya no se desespera. Su frialdad lo ha enseñado a fluir con el ritmo cósmico, a confiar en los ciclos naturales de la vida. Sabe que todo tiene su momento, y que forzar una conexión, un retorno o una explicación solo genera más desconexión. Esta nueva relación con el tiempo lo vuelve más sereno, más presente, más sabio. Ya no vive obsesionado por el futuro ni encadenado al pasado. Vive en el aquí y ahora, con la certeza de que todo lo que realmente le pertenece llegará en el instante perfecto, sin necesidad de luchar por ello. Hay algo profundamente épico en esta versión de Sagitario. Porque en su frialdad no hay derrota, hay victoria silenciosa. Es la victoria de quien ha elegido su alma por encima del deseo. De quien ha elegido su verdad por encima de la aprobación. De quien ha elegido su destino por encima del miedo a estar solo. Esta conquista interna lo convierte en un faro, incluso si no lo busca. Inspira con su ejemplo, con su dignidad, con su manera de mantener la cabeza en alto incluso cuando el corazón ha pasado por tormentas. Porque ha comprendido que el dolor puede ser una maestra, que la distancia puede sanar, y que a veces el mayor acto de amor es marcharse. Sagitario, al volverse frío, no pierde su esencia aventurera. Pero ahora sus viajes son más conscientes, más sabios, más profundamente conectados con su propósito. Ya no viaja para huir, sino para encontrarse. Ya no busca nuevos escenarios para olvidar,
sino para recordar quién es en su núcleo más esencial. En ese tránsito interno, puede experimentar revelaciones profundas sobre su propósito, sobre su contribución al mundo, sobre los dones que está llamado a expandir. Esta claridad lo impulsa a crear, a enseñar, a inspirar desde un lugar más íntegro y poderoso. Su fuego, que alguna vez se dispersó en 1000 direcciones, ahora se enfoca en una sola llama, la de su verdad. Desde el plano simbólico, Sagitario frío se asemeja a un sabio del desierto. Alguien que ha caminado bajo el sol abrasador, que ha sobrevivido a la sed del alma, que ha conocido el silencio más árido y aún así ha elegido avanzar. Su frialdad no es un muro, es un filtro. Un límite sagrado que protege su energía para lo que realmente importa. En este estado, se vuelve más magnético, más profundo, más inspirador. Ya no necesita explicarse. Ya no necesita ser comprendido por todos. Sabe que su camino no es para cualquiera, y eso no lo hace menos generoso, lo hace más auténtico. El mundo interior de Sagitario, en su versión fría, es una fortaleza luminosa donde el fuego arde sin interrupciones. Un templo de introspección donde se reencuentra con sus ideales más puros, con sus sueños más nobles, con su espíritu inquebrantable. Y cuando decide abrir de nuevo sus puertas, lo hace como un guerrero que ha sido templado por la vida, como un alquimista que ha transformado su dolor en sabiduría, como un maestro que ha comprendido que la verdadera expansión comienza dentro. Esta frialdad, lejos de apagarlo, lo prepara para su próxima gran epopeya. Porque cuando Sagitario ha sanado en soledad, cuando ha recobrado su centro, cuando ha vuelto a conectar con su visión más alta, regresa con una fuerza que no puede ser detenida. Y entonces su fuego, ya purificado, no solo lo guía a él, se convierte en una llama que enciende a quienes están listos para caminar a su lado hacia horizontes aún no explorados. Así renace Sagitario, frío en apariencia, invencible en esencia, libre como el espíritu que jamás se somete, y ardiente como el corazón que ha aprendido a amar sin perderse. Cuando Sagitario se vuelve frío, se abre un portal hacia dimensiones del alma que rara vez son vistas por los demás. Ese silencio, ese aparente desinterés, no es un signo de ausencia emocional sino una señal de que ha descendido hacia una esfera más profunda de su existencia, donde las emociones ya no gobiernan, sino que son observadas como parte del gran tejido de la experiencia humana. Es en este punto donde el fuego sagitariano se transforma en luz contenida, en calor interno que ya no necesita estallar hacia afuera, sino que se condensa como una llama sagrada, serena, inextinguible. Sagitario no ha dejado de sentir, ha comenzado a sentir de otro modo, con más amplitud, con más perspectiva, con una consciencia que se extiende más allá del momento presente. Este tipo de frialdad marca el despertar del Sagitario espiritual, del sabio que ha recorrido demasiados mundos para seguir siendo gobernado por impulsos pasajeros. Su mente, regida por Júpiter, se abre ahora a la noción de los grandes ciclos, de las leyes universales que rigen más allá de lo personal, de lo cotidiano, de lo inmediato. En este estado, el arquero ve los eventos desde una altura que solo su alma puede sostener, entiende los vínculos como contratos del alma, comprende el dolor como un maestro disfrazado, abraza la soledad como una aliada del crecimiento. La frialdad no lo encierra, lo libera. Lo despega del drama para poder interpretar la sinfonía completa de su evolución. Esta frialdad también puede estar guiada por tránsitos que despiertan al Sagitario interior más disciplinado, más maduro, más estructurado, como los aspectos de Saturno, que lo invitan a establecer límites firmes y a recuperar su autoridad interna. Cuando estas energías entran en juego, Sagitario ya no se deja llevar por la euforia emocional. Sabe que cada entrega emocional requiere una base sólida, que no todo merece su tiempo, que no todo debe ser compartido. El entusiasmo da paso a la sabiduría, la impulsividad, al discernimiento. Y es desde esta versión más sobria y serena donde Sagitario comienza a gobernar su energía con maestría. El arquero frío no ha perdido su esencia soñadora, solo la ha refinado. Ya no sueña con cualquiera, ni se deja arrastrar por ideales vacíos. Ha aprendido a reconocer la diferencia entre el espejismo y la visión. Entre el deseo fugaz y la misión del alma. Entre el fuego que consume y el que construye. En esta etapa, incluso su espiritualidad adquiere nuevas formas, ya no es solo búsqueda, es integración. Ya no necesita llenar vacíos, sino honrar su plenitud. Su frialdad es una alquimia interna que transforma su energía en oro filosófico, en legado, en verdad compartida con quienes estén a su altura vibracional. Este Sagitario que se vuelve frío también se convierte en el guardián de su propio camino.
Ya no delega su destino en manos ajenas, ni suplica validación. Su andar se vuelve más solitario, pero también más auténtico. Se convierte en un explorador del alma, en un cartógrafo de sus propias profundidades. Camina con firmeza, con mirada clara, con corazón en calma. Y en ese caminar, deja huellas que otros seguirán sin que él siquiera lo pretenda, porque su frialdad no repele, guía, ilumina, orienta. Es la presencia de quien ha atravesado la noche oscura del alma y ha salido de ella sin perder la fe, sino fortalecido por cada sombra abrazada. Desde una perspectiva simbólica, este Sagitario recuerda al centauro que ha bajado el arco y ha subido a la montaña, no para escapar, sino para mirar con mayor claridad el mapa del destino. Desde allí ve las interconexiones ocultas, los porqués que antes dolían, las verdades que no podían verse desde el suelo emocional. Y una vez que comprende, una vez que lo integra todo, ya no siente necesidad de cambiar a nadie, ni de volver atrás. Porque el arquero frío ha entendido que no todos están listos para caminar a su ritmo, y eso ya no le duele, lo honra, lo acepta y sigue. Este estado también despierta una dimensión creativa que nace del alma. Sagitario, al redirigir su fuego hacia adentro, puede manifestar visiones poderosas, escribir con claridad profética, enseñar con profundidad trascendente. Su palabra ya no es solo entusiasmo, es sabiduría que sana, que transforma, que despierta. Se vuelve capaz de inspirar con una sola frase, de mover almas con su silencio, de encender corazones con su sola presencia. Porque cuando un fuego ha aprendido a mantenerse vivo sin necesidad de validación externa, se convierte en faro eterno. La frialdad, en Sagitario, es un acto de autoafirmación espiritual. No es negación de la emoción, sino reconocimiento de que hay emociones que ya no nutren. Es el momento en el que deja de explicarse, de justificarse, de reducir su grandeza para encajar en moldes que no lo representan. Deja de correr tras quien no puede volar con él. Su energía se recoge, pero no se apaga. Se prepara. Se regenera. Se transforma. Porque el fuego del arquero jamás muere, solo espera el momento exacto para iluminar una nueva senda. En esta fase, Sagitario también desarrolla una paz interior que antes le era esquiva. Una paz que no depende de lo que sucede fuera, sino de su alineación con lo que sucede dentro. Deja de perseguir experiencias y empieza a vivir desde la profundidad. Cada paso se vuelve ritual. Cada encuentro, un espejo. Cada decisión, una afirmación de su esencia. Ya no necesita demostrar su libertad, la encarna. Ya no necesita defender su verdad, la emana. Ya no necesita huir, ha encontrado su centro, y desde ahí expande. Cuando Sagitario se vuelve frío, se convierte en testimonio viviente de que el fuego también puede ser sereno. De que la pasión también puede habitar el silencio. De que la fuerza también se encuentra en la calma. Y cuando está listo para volver a abrir sus puertas, lo hace como un nuevo ser, más consciente, más fuerte, más sabio. Y entonces, desde esa nueva versión de sí mismo, vuelve a apuntar su flecha hacia el horizonte, no para escapar del presente, sino para construir un futuro más digno de su luz. Porque Sagitario, incluso en la frialdad, sigue siendo mensajero de los dioses. Sigue siendo visionario del alma. Sigue siendo centinela de la verdad. Y su fuego, aunque aparentemente oculto, nunca ha dejado de arder. Solo estaba esperando el momento sagrado de volver a encender el mundo desde adentro. Cuando Sagitario se vuelve frío, también se activa una antigua energía de introspección que rara vez se le asocia, pero que reside en su vínculo con la sabiduría universal. Este signo, que usualmente representa la expansión, el optimismo y el movimiento constante, esconde en su polaridad oculta la necesidad profunda de retraerse, de observar y de preservar la llama interior cuando el entorno se torna hostil, incoherente o carente de verdad. Esta frialdad no es una contradicción con su esencia, sino una extensión evolucionada de su conciencia. Es el fuego que se contiene para no incendiar lo que aún está madurando. Es la pausa del arquero que, con mirada certera, espera el momento exacto antes de soltar su flecha hacia el próximo gran destino del alma. En la arquitectura zodiacal, Sagitario es el signo mutable de fuego. Su cualidad mutable le permite adaptarse a los entornos y a los ritmos del tiempo, pero también le otorga la capacidad de retirarse con inteligencia estratégica cuando percibe que su energía está siendo desperdiciada. Este retiro emocional y actitud distante muchas veces es leído como frialdad, pero en realidad es la manifestación de un espíritu que ha dejado de buscar afuera lo que ya sabe que está dentro.
Esta mutación de fuego externo a fuego interno convierte a Sagitario en alquimista de sus propias pasiones. Aprende a canalizar su intensidad no hacia vínculos que lo desgastan, sino hacia visiones más amplias, hacia misiones trascendentales que resuenan con su propósito superior. La frialdad de Sagitario también puede emerger cuando experimenta una disonancia entre sus ideales y la realidad que lo rodea. Gobernado por Júpiter, planeta de la expansión, la ética y el conocimiento superior, Sagitario es profundamente sensible a la incoherencia moral, a la falsedad, a las traiciones a la verdad. Cuando lo que lo rodea ya no vibra con sus valores fundamentales, se produce una desconexión natural, no desde el rencor ni desde la venganza, sino desde una certeza firme de que no puede continuar regalando su luz a escenarios que ya no permiten el crecimiento. Esta frialdad es, en realidad, una forma de dignidad espiritual. Una forma de proteger lo sagrado que hay en su interior. Una manera silenciosa de decir, hasta aquí. Esa misma frialdad lo lleva a abrazar una madurez emocional que transforma la forma en que se relaciona con el mundo. Sagitario aprende a poner límites sin culpa, a decir no sin necesidad de explicaciones extensas, a preservar su energía para lo que verdaderamente merece su atención. Y esto, lejos de ser una renuncia, es una declaración de poder. Porque cuando el arquero comprende que no todos merecen su fuego, que no todos pueden acompañar su vuelo, que no todos están preparados para su verdad, entonces elige con sabiduría. Y en ese elegir, renace como una versión más potente y luminosa de sí mismo. Esta frialdad también puede coincidir con momentos astrológicos en los que Sagitario recibe tránsitos de planetas como Quirón, el sanador herido, que lo invitan a revisar antiguas heridas emocionales, sobre todo las relacionadas con la traición a su esencia. En estos tiempos, Sagitario se retrae no solo para protegerse, sino para sanarse. Este retiro es su santuario. Es donde reconstruye su identidad espiritual después de haber dado demasiado. Es donde recuerda su naturaleza de visionario y maestro. Y desde allí, lentamente, vuelve a fortalecer sus alas. Incluso en su aparente lejanía, Sagitario sigue observando. Sigue aprendiendo. Sigue filosofando en silencio. Y es en ese silencio donde muchas veces alcanza las comprensiones más profundas de su vida. La frialdad le permite despegarse de los apegos ilusorios, de las dinámicas tóxicas, de los vínculos sin alma. Le permite ver desde una altura superior, donde el dolor ya no es tragedia, sino lección. Donde el final ya no es pérdida, sino evolución. Donde el distanciamiento no es vacío, sino espacio sagrado para la renovación. Sagitario frío también despierta una espiritualidad más sobria, más contemplativa. Ya no necesita rituales rimbombantes ni discursos de esperanza vacía. Su fe se vuelve íntima, silenciosa, inquebrantable. Su conexión con lo divino ya no necesita palabras. Se expresa en su capacidad de mantenerse en pie cuando todo se cae, de seguir adelante sin certezas, de creer en el futuro aun cuando el presente duela. Porque en su frialdad, Sagitario recuerda su pacto con la expansión del alma. Y no hay desilusión, traición o soledad que pueda apagar esa llama sagrada. Desde esta versión de sí mismo, Sagitario también se vuelve más selectivo con las causas que defiende, con las personas que acompaña, con los caminos que elige. Ya no necesita probar nada a nadie. Su motivación no es la aceptación externa, sino la coherencia interna. No se mueve por obligación, sino por convicción. Y cuando decide avanzar de nuevo, lo hace con una claridad y una fuerza que inspiran respeto. Porque ya no corre detrás de los sueños de otros, sino que camina firme hacia su propio destino, sin necesidad de permiso, sin temor a la incomprensión. En este viaje hacia adentro, Sagitario también desarrolla un nuevo tipo de libertad. Una libertad que no depende de moverse de lugar, sino de habitarse por completo. De amarse en su totalidad. De aceptarse incluso en sus sombras. Esta libertad interior lo transforma en un faro silencioso para otros que también están en búsqueda. Y aunque no lo diga, aunque no lo muestre, aunque su frialdad parezca distancia, su presencia se convierte en medicina para aquellos que saben ver más allá de las apariencias. Sagitario, al volverse frío, no se cierra, se purifica. No se aísla, se reinventa. No se apaga, se vuelve más consciente de su llama. Y cuando vuelve a compartirla, lo hace con una grandeza que nace del alma, no del ego. Porque ha aprendido que su fuego no está para ser malgastado, sino para ser ofrecido a quienes estén listos para crecer con él.
Y cuando encuentra esos corazones afines, se enciende de nuevo como el sol después de la tormenta, generoso, luminoso, invencible. Así camina el arquero, con el corazón templado por el tiempo, con la visión despejada por el silencio, con el alma encendida por la verdad. Frío solo en apariencia, ardiente en su esencia. Y con cada paso, con cada mirada serena, con cada decisión tomada desde la integridad, deja huellas que resuenan como eco en las almas que están listas para despertar. Porque Sagitario, incluso cuando se vuelve frío, sigue siendo llama, sigue siendo luz, sigue siendo guía en el oscuro camino hacia la autenticidad.